Ya, ¿Cómo están, amigas y amigos y yo hermanos ya, Nutri en esta primera semana de enero, primera semana del 2022? ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a llegar al 2022, Dios mío? Cuando yo era chico, con suerte íbamos a llegar al año 2000, como que se iba a acabar el mundo, iba a haber una invasión de extraterrestres el año 2000. Incluso ese mismo año 2000 como que iba a haber un colapso. El año nuevo, en fin, toda una locura. Pero aquí estamos, miércoles 5 de enero del año 2022, estamos con una tremenda invitada. He pensado cómo presentarla y voy a partir de atrás para adelante, porque vamos a hacer una especie de adivinanza. chuta, Me va a corregir ella, pero ya. su nombre legal no es como la conocemos. Segundo, directora de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ¿cierto? Sí, aún. Profesora de Historia y Geografía, ex diputada, ex ministra de Educación. No se involucró en la política. Uno no puede decir se inició en la política, nació en la política. Seguramente cuando estaba gateando, ya estaba rodeada de políticos en el living de su casa en la comuna de Providencia, porque es hija, ni más ni menos, que don Patricio Elwin. ¿Ya adivinaron? Precisamente. Y para quienes somos amantes del arte y de la cultura, es la mamá de Paz Bascuñán, esta destacada actriz. Precisamente, adivinaron, ahí está, Mariana Elwin Oyarzún con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte y gracias por estar acá. Bien, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar con ustedes. Aunque me costó entrar, pero en fin. Da lo Y mismo, ya estamos. como dijeron ustedes, soy hija de Patricio Elwin y la mamá de la Paz Bascuñán. Yo quedé al medio, así como desaparecía. No, para nada, para nada. Es una figura prominente de una de las, lo vamos a conversar durante el programa, una de las figuras más prominentes y más genuinas, en mi opinión, de lo que se denomina el centro político inclaudicable o invendible, en fin, hay muchos adjetivos. Solemos partir este programa con nuestros invitados, que son figuras públicas importantes, con algo de humano, algo de humanidad. ¿Por qué Laura, Mariana, se le conoce como Mariana? ¿Qué pasó con Laura? Sí, es que resulta que mi abuela se llamaba Laura y cuando nací me empezaron a decir Laura y mi abuela encontraba que el nombre era muy feo y entonces terminé con Mariana. Sí, fue una imposición de mi abuela, pero curiosamente yo tengo una hija y una nieta que se llaman Laura, y así que mira, a mí es un nombre que me gusta y que lo encontré. Bueno. En mi tiempo era original. Hoy día hay muchas Lauras, pero cuando, bueno, Mariana tampoco hay muchas. Bonito, bonito nombre. Mariana, sí. Voy a comenzar con la primera pregunta para que después Miguel y... Estamos con Miguel Mendoza, que no es tu pariente. ¿Tienes un pariente? Sí, es que yo tengo un tío que bueno, murió él. Miguel Mendoza, Elwin, Miguel Mendoza Elwin, y entonces tengo un primo también. Entonces pensé que podría ser, pero... No es. Lamento decepcionarte, pero no. Bueno, Miguel Mendoza no importa. Partimos con la conversación. Tú dijiste hace algún tiempo, cuando formabas parte como coordinadora de derechos humanos del comando de Sebastián Sichel, que considerabas a Boric, y más que a Boric quizás, no en lo personal, sino que en las propuestas, voluntarista y también se podría decir populista, dijiste tú. ¿Qué piensas tú del nuevo Boric que hemos visto ahora? Porque es una versión medio 2. No sé cuánto, 2.2 quizás, es distinto. ¿Qué piensas sobre el próximo gobierno? ¿Y se puede saber qué votaste al final? ¿Votaste nulo o no? Sí, yo anulé. O sea, mucha gente encuentra que anular en estos tiempos era muy poco decidido, pero la verdad es que era incapaz de votar por ninguno de los dos. Yo tengo una buena impresión o una esperanzadora impresión del cambio de Gabriel Boric en la segunda vuelta y también hoy día como presidente electo. O sea, creo que es muy distinto al de la primera vuelta y más distinto aún al joven que increpaba a los militares, que tenía actitudes muy adolescentes, como ir a visitar a un
a una persona que asesinó a un senador de la República. Todas esas cosas creo que fueron pecados graves en términos democráticos, y en ese sentido yo tenía mucha desconfianza. Pero bueno, la gente puede cambiar y también es distinto asumir una responsabilidad, y creo que él tiene una responsabilidad tan grande de poder hacer gobernable el país, de poder disminuir la violencia, de disminuir también las brechas, las grandes diferencias, la agresividad, la violencia, bueno, que tiene que asumir un rol distinto. Es distinto ser presidente que ser un joven idealista que cree que no hay límites, que las cosas se pueden hacer por la pura voluntad. Bueno, y ahora ya sabe que las cosas son en la medida de lo posible, lo que criticaron. Tienes toda la razón. Aquí nosotros tenemos un dicho para Boric, otra cosa es con guitarra, pero es exactamente lo otro, en la medida de lo posible. Lo estamos viendo con la aprobación de la pensión garantizada universal. En fin, antes de darle el paso a mis amigos, a mí no me gusta la palabra compañero, pero bueno, da lo mismo lo que me guste. Estamos con Provienes, especialistas en gestión de arriendo, compraventa e inversión de propiedades. Visítanos en www.provienes.cl. Te lo recomiendo, Mariana, si tienes algo ahí que vender, que comprar, que arrendar, en fin. Marcelo Miguel, con la palabra. Yo estaba esperando que hablara Miguel, pero me parece que Miguel no quiere hablar. No, yo le agradezco a Mariana por estar con nosotros. Yo creo que es la única ministra de Educación, si es que no me equivoco, en los últimos 30 o 40 años que es profesora. Así es. Hacía muchos años que no había profesor como ministro de Educación o ministra de Educación. Y sí, eso me enorgullece bastante. Sí. Sí, porque la verdad es que yo estudié también un año para profesor. Mi papá es profesor, mi hermana es profesora, y tengo un alto respeto por la profesión docente. Creo que en un país, digamos, el desarrollo parte de la base de tener buenos docentes bien preparados, que ejecuten efectivamente los programas de educación que permitan que la juventud se desarrolle y que pueda posteriormente ser un aporte en la sociedad. Así que yo valoro esa profesión docente en un ministro de Educación. Pero, ¿cuáles fueron los problemas que usted encontró cuando estuvo en el ministerio desde el punto de vista de cómo avanzar en la educación en Chile? Porque yo tengo una mirada bien crítica respecto a lo que tenemos hoy día. Tenemos un sistema que es bien, como Paulsen me van a decir, porque estoy haciendo una pregunta muy larga. Tenemos un sistema que es muy mentiroso, una educación superior que dice que está prohibido el lucro, y todos sabemos que las universidades privadas lucran, ¿cierto? Tenemos precios de las carreras que son absolutamente irreales con la realidad nacional en temas de educación superior. Y yo creo que no se ha entrado en la discusión de efectivamente cómo vamos a hacer de la educación un bien público en donde garanticemos, ¿cierto?, la calidad, y también que no haya lucro para la formación de los profesionales y, bueno, la formación en general, en todas las etapas de la educación en Chile. ¿Cuál cree usted que es la traba para eso? A ver, a mí me tocó ser ministra en un tiempo en que los problemas eran súper básicos. De partida teníamos menos de 500.000 estudiantes en la educación superior y teníamos una cantidad de jóvenes que estaban desertando de la enseñanza media. Entonces nosotros hicimos un gran programa que se llamó Liceo para Todos, para retener a los estudiantes en enseñanza media, y también creamos una subvención que se llama la subvención pro retención, que todavía existe, que va dirigida a los niños con más posibilidades de desertar. Y entonces se estaba expandiendo la educación superior privada muy fuertemente. Y claro, el tema es que había este lucro encubierto, pero no había ninguna regulación.
O sea, a nosotros nos tocó establecer regulaciones y la primera regulación fue establecer un sistema de la agencia de calidad, que en el fondo evaluara la calidad del servicio educativo en la educación superior, y eso no existía antes. Y se establecieron algunas regulaciones que fueron las primeras regulaciones en el sistema de educación superior, que de alguna manera hacían focalizar a las universidades en lo que tenían que cumplir. Y entonces yo creo que, a mi modo de ver, en ese tiempo también creamos el crédito con aval del Estado, que nosotros propusimos que fuera un solo crédito, que fuera con un fondo público, como el crédito solidario, pero las universidades del Consejo de Rectores, que son 25, y especialmente la CONFECH, se oponían a que hubiera un fondo con recursos públicos para financiar instituciones privadas. Y sobre todo yo creo que ahí había un tema que era legítimo, que eran, aunque eran instituciones sin fines de lucro, sí se sabía que muchas instituciones lucraban. Yo creo que hoy día los sistemas de acreditación también se meten en lo financiero, y en el fondo las universidades no pueden retirar utilidades, tienen que invertir sus utilidades en la educación misma, ya sea en infraestructura, ya sea pero también hoy día están mucho más obligados a invertir en mejoramientos de calidad. Entonces estamos en momentos bien distintos. Hoy día ha aumentado, sí, nuevamente ha aumentado la deserción, que había disminuido muy drásticamente, pero tenemos un sistema en el cual, claro, hay que buscar cómo las universidades están más ligadas al mundo productivo, a las necesidades del país, y eso significa, creo que por una parte conservar la libertad, la autonomía de las instituciones, pero por otra parte tener políticas públicas que incentiven el compromiso de las universidades y de los centros de formación técnica con los objetivos también que se propone el país o que requiere el país para seguir desarrollándose. Muy bien, estamos aquí en Manos Libres. ¿Y será necesario un marco regulatorio? Sí, dale. Es que hoy día hay un marco regulatorio mucho más amplio que antes. O sea, la ley de educación superior nueva recién se está implementando. Y se creó la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, que no existían. Entonces, hoy día existe una regulación que en ese tiempo no existía, y que era muy difícil. Yo me acuerdo cuando nosotros propusimos crear la Agencia de la Calidad, o sea, presentaron 900 indicaciones en el Parlamento, porque era una intervención indebida en el mercado de la educación superior. Y que en el fondo había rectores que planteaban derechamente que la calidad dependía de la competencia, y de que si una universidad era buena iba a ser, no sé, iba a tener más estudiantes, y que si una universidad era mala iba a tener menos estudiantes. Y eso no funciona así. Pero hoy día, y la ley se dictó en el gobierno de Michelle Bachelet, y se ha ido implementando durante este gobierno. Yo creo que la ley terminó de aprobarse en este gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera. Hay un marco regulatorio mucho mayor sobre la educación superior del que ha habido nunca en Chile, con superintendencia, con una institucionalidad que fija los aranceles, que regula los aranceles. En fin, creo que hay con gratuidad hasta un cierto, que también no es una gratuidad que tiene que actuar con regulación de aranceles, porque si no, no funciona. En fin, entonces hay que darle tiempo, creo, a este nuevo sistema,
para que pueda implementarse. Yo creo que si hacemos de nuevo una ley de educación superior y cambiamos todo lo que hay, uno puede irlo perfeccionando, pero por lo menos hay que darle la oportunidad de que se despliegue con las regulaciones que se establecieron muy recientemente y que están recién implementándose. O sea, la Superintendencia de Educación Superior es absolutamente nueva. Y la Subsecretaría de Educación Superior también. Y hay centros de formación técnica y 2 universidades estatales nuevas que también que son estatales. Los centros de formación técnica, que creo que son 15, bueno, y que nos llevan 4 años de funcionamiento. Entonces tenemos que ver cómo va a ir operando el sistema con las nuevas regulaciones. Y las regulaciones podrían alcanzar también el tema de la... 5 de enero. Miguel Marcelo sigue con la palabra. Sí. La pregunta es, por lo que yo veo, digamos, por lo que advierto, es que tenemos hoy día un sistema de educación superior que no tiene que ver mucho con las necesidades del país, sino que tiene que más que ver con las necesidades de financiamiento de las universidades. Es decir, si hay una carrera que es altamente demandada, todas las universidades abren esa carrera. Y lo que nos está pasando hoy día es que tenemos algunas carreras que tienen una enorme cantidad de vacantes, que generan una enorme cantidad de profesionales que después no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo logramos afiatar para que la gente tenga confianza en el sistema de educación superior y que si alguien va a estudiar algo, efectivamente después pueda trabajar? Tener carreras largas y caras. No sé, ¿tú estás pagando tu educación, Miguel? Sí, todavía sigo pagando. ¿Cuántos años? Son 20 años. 20 años. Y llevo recién llevo 10 años. Me quedan bueno, otros 10 eso, años. Eso ya es terrible. puedo ya estoy cargando, ya, así que puedo funcionar. Lo que iba a decir es que en ese sentido es importante el hecho de que hay que reformar el crédito con aval del Estado, porque ese crédito es 20 años, pero resulta que el crédito solidario es mucho menos años y se extingue, o sea, primero no se paga si la gente no tiene trabajo, tiene una tasa de interés mucho más baja y se extingue a los 10 o 12 años. Entonces, es algo que ciertamente es una desigualdad finalmente entre unos y otros el tipo de crédito. Ahora usted me dirá, ¿y por qué lo crearon? Bueno, lo creamos porque había tantos jóvenes como probablemente usted que querían estudiar y no tenían cómo. Entonces, yo me acuerdo que hacían fila en el Ministerio de Educación pidiendo la posibilidad de tener acceso a un crédito Corfo. Y el crédito Corfo era un crédito bancario porque los bancos no les daban crédito porque su familia no podían garantizar ese crédito. Entonces, al final, la solución que pudimos encontrar, que era una solución por un tiempo, yo jamás imaginé que íbamos a estar, lo mismo que por ejemplo la PSU también, era una solución que luego se iba a repetir cada 2 años. Lo que pasa es que yo creo que uno de los problemas que tuvimos, y por eso también la explosión y el malestar, es que no se resolvieron temas que tenían que resolverse, se postergaron durante mucho tiempo. Del crédito con aval del Estado se habló de mejorarlo, se hizo algo en el gobierno de Piñera 1, pero nunca más se resolvió. Entonces, al final explotan los temas cuando ya, ha pasado un tiempo y la gente siente que no tiene solución el problema que tiene. ¿Usted es partidaria de la educación gratuita, Mariana? No, porque, yo creo que la gratuidad para los quintiles más pobres es una solución y ha sido beneficiosa, pero creo que es regresiva y es injusta.
Y entonces al final la gratuidad, si tú tienes, o sea, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, es que hay universidades que no van a acceder a la gratuidad porque no les conviene y van a tener una universidad cara para elites, ¿eh? Y el resto va a ser universidades gratuitas que van a terminar tal vez desmejorando su calidad. Entonces yo ahí tengo un punto, porque si nosotros en el fondo, si hay universidades que no acceden a la gratuidad y no les interesa acceder porque tienen un mercado para poder sobrevivir, al final la gratuidad va a significar que haya más desigualdad y no menos desigualdad. Entonces creo que hay que buscar una fórmula en la cual haya gratuidad para los sectores que lo necesitan, haya crédito para otros y haya un sistema de regulaciones en las cuales haya inclusión y pueda haber inclusión y gratuidad y crédito para gente que entre a universidades que no se conviertan en solo universidades de la super elite, como en Estados Unidos, por ejemplo, que hay universidades que son carísimas y que son de la super elite nomás. Gracias, Mariana, por estar acá en este programa. Es un honor, un privilegio tener, como decía Marcelo, a la única ministra de Educación siendo profesora, porque la gran mayoría que han circulado hasta economistas, así que no va por ahí la cosa de la educación. Y quiero decir brevemente, yo tuve los dos créditos, el crédito Corfo y el crédito Aval del Estado. Menos mal que pagué ya el crédito Corfo, ahora me queda el aval del Estado. Pero hay mucha gente que no lo paga. Mi señora está terminando recién el crédito Corfo y también el crédito Aval del Estado, porque no teníamos el acceso para poder llegar, y además nosotros entramos, tanto mi señora como yo, en universidades privadas que en ese tiempo no había CAE. Entonces por eso tengo la dualidad igual que mi señora. Y lo otro, sacado un poquito de la educación, porque que también hay que hablar un poquito de política. Como dijo... Por supuesto. Por ahí supuesto. Sí. Ahí sí, Mario. ¿Qué tú estás viendo en qué pasó con el centro político? Tanto la centro derecha como la centro izquierda. ¿Qué pasó en la política? Porque ahora estamos viendo un cambio generacional tremendo, donde los jóvenes están dando la pelea, ellos están marcando el paso, y hace unos 10 años atrás el actual presidente electo era un dirigente estudiantil y muchos políticos no lo tomaban muy en serio, y ahora es el próximo líder que va a tomar decisión importante en estos 4 años, en los últimos 4 años que van a pasar ahora. Y lo otro también, la constituyente. Sí. Bueno, no es fácil explicar, porque yo creo que las cosas son siempre multicausales. Yo creo que hay un panorama que es universal, ¿eh? Hay una tendencia a la polarización y también hay un relevo generacional. O sea, no es casualidad que en Nueva Zelanda, en Canadá, en Finlandia, no, en Islandia, me parece que en Finlandia también, bueno, el mismo presidente francés, sean presidentes mucho más jóvenes. Y aquí en Chile yo creo que hay una generación como que se perdió en el medio, porque pasamos de la generación de mi padre y la generación que sigue, que tuvimos roles políticos, pero hay una generación más abajo que de alguna manera en el mundo tanto de la derecha como en el mundo de la concertación como que desapareció, y surgió el movimiento estudiantil con mucha fuerza y tuvo mucho apoyo
mucho apoyo popular y tuvo buenos líderes, porque la verdad es que uno no puede decir que estos líderes no eran bien, tienen formación, tienen liderazgo, y es súper interesante el fenómeno, porque en 10 años estos líderes que fueron Boric, Jackson, la Camila Vallejo, la Carol Cariola, en fin, lo que Crispi y muchos de ellos que fueron los dirigentes de las luchas estudiantiles, hoy día van a ocupar los cargos de gobierno y van a ser las autoridades de nuestro país en 10 años. Yo igual siento que ellos, claro, yo creo que ellos han actuado como oposición y como dirigentes estudiantiles, y el cambio va a ser notable, porque otra cosa es con guitarra, como dijeron ustedes, y en la medida de lo posible. Y van a tener que asumir esta realidad. Ahora, ¿qué pasó con el centro político? Los países, cuando se polarizan, los centros desaparecen. Esa es la realidad, y tampoco ha habido, han surgido algunos liderazgos. Por ejemplo, yo creo que Sebastián Sichel era un liderazgo potente, pero también le tocó una contienda muy difícil, y bueno, y de alguna manera se estuvo en una alianza que yo apoyé esa iniciativa, pero una alianza de derecha que a la primera de cambio lo abandonó. Al primer problema lo abandonó. Entonces... a la segunda encuesta. ¿Ah? A la segunda encuesta. A la segunda encuesta, a la primera encuesta que cayó, bueno, dijeron, bueno, este no es el nuestro, así que mejor vámonos. Y bueno, y eso yo creo que fue estratégicamente súper malo, porque yo creo que Kast nunca tuvo ninguna posibilidad de ganarle a Boric. O sea, no había jóvenes, ¿no?, básicamente, que fueran a votar por Kast. Yo creo que era difícil encontrarlo. En cambio, Boric movilizó a los jóvenes, movilizó a las mujeres, especialmente de una generación nueva, y bueno, y dio esta tremenda sorpresa, porque la verdad que todos pensábamos que era un empate, y no fue un empate, fue un triunfo contundente, lo cual yo me alegro, porque si hubiera sido un empate, habría sido, para el país, para adelante, creo que es mejor que sea un triunfo claro. Lo cual no significa que eso implique que lo que hay que hacer es que ellos puedan imponerle al resto de la sociedad lo que ellos proponen. Yo creo que ellos van a tener que asumir que hay un porcentaje importante en la sociedad que no está con un proyecto polarizado. Y es curioso porque hay un centro político, pero no tiene una buena representación. Eso es lo que ha pasado. Mariana, mira, claro, yo estaba pensando en contradecirte cuando dijiste como que el centro no existe. El centro existe. Yo siempre hago una metáfora como que el Estadio Nacional está lleno de centro, pero no hay nadie que salga al escenario a hacer un concierto. ¿Ah? Eso es así. O sea, yo comparto claro, plenamente eso. O sea, por algo Boric y Kast tuvieron que moderarse en la segunda vuelta, porque tuvieron que apelar al voto del centro. Claro, el centro existe. Hay gente que suscribe. Bueno, yo me reconozco y admito públicamente, nunca he tenido pelos en la lengua para decir lo que soy y cuánto soy y qué es lo que no que soy. Yo soy extremadamente de centro, soy liberal, soy como un poco como yo también graficaría a Mariana Elwell como en la línea del Ecuador. Ah, claro. ¿Ah? O sea, hay cosas de la derecha que me parecen bien, hay cosas de la izquierda que me parecen bien, pero no tan bien como para irme ni para allá ni para acá. ¿Cómo se puede rearmar el centro, Mariana? ¿Cómo se puede rearmar? ¿Hay liderazgo? ¿Tú estás dispuesta a hacerlo? ¿Quién podría hacerlo? Yo creo que hay un tema generacional que es muy importante. O sea, yo creo que los líderes, bueno, no sé, a no ser que quedara
que pasara algo grave o que fuera un gobierno muy malo el que viene. Yo espero que no sea así, porque cuando los gobiernos son malos, el país es el que pierde. Pero claro, es interesante, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con Joe Biden, que es una persona bastante mayor y que finalmente ganó, pero a otro que también es mayor. ¿Ah? Pero yo creo que los tiempos no están para liderazgo con más edad. O sea, por ejemplo, yo no resulté elegida para la convención constitucional. Y mucha gente me decía, oiga, váyase a su casa, usted ya tuvo su momento. Bueno, yo no creo que hubo otros factores también que impedían que hacían bien difícil ganar a las personas que íbamos en listas de independientes, pero o en listas de independientes de centro, porque las listas de independientes de izquierda sí lograron ese apoyo, pero como acá había ventaja en las listas de los partidos. No sé, pero yo no creo que esté para un liderazgo de mi generación. Creo que hay que formar líderes nuevos, que tienen que formarse, que tiene que hacerse también un ejercicio de coordinar muchos grupos que existen en el centro y que no conversan entre sí, o que tienen liderazgos distintos y que van a competir por los liderazgos. Yo no me siento con ninguna diferencia entre Briones y, por ejemplo, Max Colodro, y también podría decir que ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre afuera. ¿Cuál es la referencia? Estoy pensando de esta mujer que fue agregada cultural en Estados Unidos y hija de Javiera Parada. Creo que es una persona súper ecuánime, inteligente. Esa generación tiene que tomar tiene que tomar la batuta, por así decirlo, tiene que tomar la posta. Y ahí tiene que surgir liderazgo interesante. Yo creo que pueden surgir, pero tienen que conversar entre ellos, tienen que armar algo articulado, ¿no? Tienen que armar un frente amplio y no cada uno su propio nicho. Igual es medio gótico el centro. Por ejemplo, una persona que me encanta es Christian Barken. Y Christian Barken es, además, yo les voy a decir una cosa, yo he pensado en él, porque Christian Barken es poeta, es filósofo, le importa la política, le importa el país, es culto, sabe, es una persona que es profesor universitario, conoce el mundo, no es un académico de por allá arriba, y resulta que en Polonia, en Checoslovaquia, en la República Checa, estoy pasada de moda, bueno, Václav Havel fue un gran presidente, y era también un filósofo, poeta, pero una persona que logró aglutinar un mundo amplio, y desde convicciones éticas, pero también con una mirada amplia, no de trinchera. Yo creo que hay varios líderes que son interesantes, desde Javiera Parada, Sebastián Sichel, Briones, y una persona que a mí me gusta mucho es Christian Barken. Yo he pensado que él puede ser también una persona que aglutine el centro político. Y es un poeta, es un filósofo, es una persona con los pies en la tierra. Creo que tiene muchas condiciones, y la República Checa tuvo a Václav Havel. ¿Por qué nosotros no podríamos tener a un poeta o filósofo que también pudiera ser un líder que aglutine un mundo político amplio? En el centro. Gracias. Mariana, Sigamos. Mariana, ¿y será solo un problema de personas
¿O será que en mi opinión personal, yo creo que en algún momento se rompió la conexión que había entre la ciudadanía y la concertación de partidos por la democracia o la nueva mayoría? Creo que este movimiento que formaron estos estudiantes que hoy día llegaron a la presidencia con Boric tiene un anclaje muy, muy fuerte en necesidades que ha detectado la ciudadanía, que iban un poco subterráneas, digamos, en todos los gobiernos de la concertación hasta la nueva mayoría, y que terminaron explotando, ¿cierto? El 2006 primero, y luego el 2011, y finalmente el 2018. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta de si usted creía que la educación debiera ser gratuita. Yo soy partidario del libre mercado, pero creo que hay áreas del mercado que deben estar restringidas al lucro. Y creo que la ciudadanía sintoniza con este mensaje que empujaron estos chiquillos, Boric, el Giorgio Jackson, la Camila Vallejo y la Carol Cariola. ¿No cree usted que a lo mejor faltó un poco escuchar lo que la gente quería? O sea, dos ejemplos quiero dar respecto a la demora en atender problemas esenciales. Uno, la educación pública. Desde el año 2005 más o menos había ya propuestas para desmunicipalizar o mejorar la educación pública, porque no necesariamente era sin municipios, pero bueno, se llegó a una fórmula, pero eso se demoró ¿cuántos años? Se demoró como 15 años en lograrse. Y luego el tema de las pensiones. O sea, las pensiones, la Comisión Marcel, después la Comisión Bravo, después la Comisión Bravo 2, muchas comisiones estudiando, llegando a acuerdos, diciendo lo que había que hacer, y nunca se resolvió. El mundo político nos andaba de parranda, no hizo la pega y dejó de hacer, actuó sobre la base de las demandas como inmediatas de la población, de esas que salen, pero no fue capaz de ponerse de acuerdo en hacer las grandes transformaciones que el país requería. Y entonces yo creo que eso pasó la cuenta. Por cierto que esta generación recogió ese malestar y por eso tuvo la popularidad que tuvo y pudieron llegar al Congreso y bueno, y desplazaron a un mundo político que estuvo muy lejos de la ciudadanía. Y o sea, muy tú te lejos. esperabas el estallido, sí. Tú te esperabas el estallido social. Tú te esperabas el estallido social. No, nunca. Jamás, ¿No? no me lo esperé jamás. Ya. Pero sí se percibía el descontento, por supuesto. Y el descontento que uno también empieza a tener. Y uno empieza a decir, oye, pero ¿cómo se demoran tantos años? Y claro, la gente que está jubilando y saliendo, o sea, empieza a decir, oye, pero no puede ser. Yo creo que, por ejemplo, la ley de jardines infantiles, el aumento de la cobertura en preescolar, todos sala cuna universal, son demasiados temas que se han postergado por demasiado tiempo. Y entonces eso es también, admitámoslo, que yo creo que ahí hay un factor bien complicado que tiene que ver con el sistema electoral, porque al final está la dispersión en el Congreso Nacional con el sistema electoral actual, que hay 15 partidos distintos, un montón de independientes, y las posibilidades de ponerse de acuerdo, de armar grandes bloques que negocien. La palabra negociación pasó a ser una asquerosidad. Demonizada. Digamos, la cocina, ya otra cosa terrible. Bueno, y resulta que, ¿qué está haciendo Gabriel Boric hoy día? Está cocinando con su gente, negociando, viendo, conversando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Eso es lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer un político, que es no poner toda en la prensa, sino que tener muchas conversaciones privadas, muchas conversaciones con distintos sectores, para ir formando su equipo, para ir equilibrando. Y eso pasó, y ellos mismos, estos mismos jóvenes,
encontraban que eso era terrible. Bueno, hoy día lo están haciendo y en buena hora que sea una práctica que vuelva a ser legitimada. La de la compensación. Sí, eso decían hoy día, hace algunos días, más que negociar es conversar, es el diálogo. Estamos en manos libres este miércoles 5 de enero, primer miércoles del año 2022, ya, qué increíble. Estamos con Provienes, especialista en gestión de arriendo, compra-venta y también inversión de propiedades. Visítenos en www.provienes.cl. Yo quiero hacer una aclaración antes de la próxima pregunta de mis amigos. No digo ni compañero, tampoco digo camarada. A mí me gustó cuando tú renunciaste a la DC, Mariana Elbert. La Mariana está ahí. Yo la trato de tú porque es tan jovial, están de nosotros. Están de nosotros. Ojo, está sentada en el asiento de un conductor de auto, pero está mirando para acá, no para adelante. No es que sea irresponsable. No está estacionada en su casa, la cosa está cargando el celular. Sí, por favor, estoy emocionada. Sí, qué bueno que hacen la aclaración, porque... Y después van a decir, Mariana Elbert, titular de la última noticia. Mariana Elbert, protagonista accidente múltiple. Lo único irresponsable somos yo y Marcelo. Dale, muchachos. Amigos, denle. Mariana, bueno, yo también no quería dejar de preguntarte algo que... redoble de tambores con esta pregunta. Yo no quiero escucharla. Yo no quiero escuchar esa pregunta. Yo tengo un corazoncito de C. Mi abuelo fue de C, militante de C, hizo campañas para Frei Montalva, Radomiro Tomic. No alcanzó cuando llegó tu padre al poder. ¿Qué está pasando con la DC? El partido histórico. Y que tú perteneciste a ese partido. Yo tengo una pena enorme, pero... ¿Te sigue doliendo? El partido me duele mucho porque yo sigo hablando, hay gente que se ríe porque me dice, yo digo el partido, como si hubiera un solo partido. Hay muchos partidos, pero para mí el partido es como hablar del partido y hablar de la democracia cristiana. A ver, yo creo que el deterioro de la democracia cristiana tiene dos causas principales. Puede haber causas más de fondo también, que tiene que ver con la secularización de la sociedad, la crisis de la Iglesia Católica. Era un partido bastante vinculado a personas ligadas a la fe, al cristianismo. Yo creo que ahí hay una vertiente de fondo, y también es algo que le ha pasado a muchas democracias cristianas en el mundo. Pero en Chile, un partido tan fuerte, tan grande, con liderazgos tan importantes, creo que tuvo dos problemas. Uno, la pérdida de una identidad compartida, porque siempre hubo un sectores amplios, ¿no es cierto? Unos sectores más moderados y otros sectores más cercanos a la revolución, por así decirlo. Guatones, chascones y... Claro, y los colorines, no sé, que están en medio, en fin. Entonces yo pienso que de repente la democracia cristiana perdió identidad, y perdió identidad finalmente en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno, porque teniendo muchos parlamentarios, ejerció muy poca influencia. Incluso el ministro del Interior, que era demócrata cristiano, Mariano Fernández, él dijo, bueno, la democracia cristiana en este gobierno es arroz graneado. Entonces no ejerció su rol. El Partido Comunista tenía mucho menos parlamentarios y tuvo mucho más influencia. Y yo creo que la democracia cristiana ahí perdió mucho capital político, porque en definitiva no tuvo una identidad. Y el segundo factor es que la democracia cristiana se ha dedicado a liquidar todos sus liderazgos. Y bueno, Soledad Alvear fue víctima de eso. Yo creo que el mismo Adolfo Saldívar, Alejandro Foxley,
Carolina Goich. O sea, al final es un partido antropófago que liquida a sus líderes. Nunca se pone detrás de un líder con la fuerza que se requiere. Entonces, y ya hoy día los liderazgos de la democracia cristiana prácticamente no existen. ¿Tiene forma de renacer? No sé. Yo no creo. Sinceramente creo que tendría que ser un movimiento nuevo, distinto, externo. O sea, que la democracia cristiana fuera parte de un movimiento más amplio, más grande, en fin, pero no creo que por sí misma pueda renacer. Murió un pariente tuyo, ¿cierto? ¿En qué sentido? En la ESEP. Claro, completamente. O sea, para mí, o sea, yo digo, menos mal que mi papá no está vivo. Ciertamente. Marcelo, Miguel, ¿alguna otra pregunta para Mariana, que ya tiene que ir a su casa, Yo comer, tengo estar con los suyos? Tengo una pregunta sobre el liderazgo. Claro, hablaste de liderazgo. Mario se atrevió con un liderazgo, la alcaldesa de La Pintana. ¿Tú qué piensas de Claudia Pizarro? No, yo tengo muy buena impresión de ella. Creo que ha sido muy valiente. Y hay otras personas también, la Carolina Leitao, que es la alcaldesa de Peñalolén. También es una mujer muy potente. Yo creo que la Carolina Goich también. O sea, yo diría que son los liderazgos que más me gustan a mí en el partido. La Claudia Pizarro, el más popular, la Carolina Goich, una senadora que ha tenido un papel súper destacado de región, y la Carolina Leitao, que es una persona también muy centrada y con una carrera política muy bonita también, muy de servicio público. Entonces, son personas que yo destaco, y hay otros también, sin duda, pero no han tenido el espacio suficiente, creo. Y cualquiera que trate de tenerlo, no, la tiene muy difícil adentro. ¿Es una mafia? No, yo no hablaría así. Yo sé. Fue una provocación mía. Traté de ponerte un palito ahí, pero yo sé que tú eres una persona demasiado moderada. La línea del Ecuador, le digo yo. A la Mariana Elwin le digo la línea del Ecuador. Pero finalmente, Mariana, políticamente yo soy parecido. Dale, Marcelo. Qué bueno. Pero tú de verdad crees que el problema son las personas, o son la sintonía que tengan esos líderes con las necesidades de... ¿Cómo enganchamos con las necesidades de la gente? Porque yo siento que el pueblo demócrata cristiano sigue ahí. No, o sea, yo creo que el pueblo demócrata cristiano ya está envejecido. Los jóvenes dicen, muchos te dicen, mi papá era demócrata cristiano, mi abuelo era demócrata cristiano, pero ellos ya no son. Entonces uno dice, ¿dónde está la renovación ahí? Pero eso le pasa a todos los partidos. Perdón, y ahí te puedo hacer un alcance, porque es parecido a cuando te dicen, mi abuela era católica, iba a misa todos los domingos, mi papá era católico y no sé qué, o participaba en la iglesia, o en las iglesias, y los jóvenes, ¿dónde están? No están en las iglesias tampoco hoy día. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con una política más ligada a, que no es la de José Antonio Cast, ¿no? Que él como yo voy a dar testimonio de mi fe a rajatabla, sino que es como con una política ligada a ideales, a principios cristianos, pero que dialoga con la realidad. Y yo creo que ese diálogo con la realidad se ha perdido, y los ideales también se han perdido. Porque yo te lo digo porque la democracia cristiana, cuando a mi modo de ver fue más grande,
fue cuando en la elección del año 64, ¿cierto? Fue capaz de convocar a cientos de miles de jóvenes, ¿cierto? A producir un cambio profundo en lo que era la sociedad de ese momento. O sea, Claro. Y sintonizando muy bien con las necesidades de la gente, sintonizando muy bien con el campesinado, sintonizando Sí. muy bien con la clase media. Ahora, La marcha de la también, patria joven, pues. pero también una sociedad mucho más ideologizada que esta, donde había campesinos, había proletariado, había una Clase clase media. media, ¿ah? Muy distinta ahora. ¿Ah? Entonces, esta es una sociedad mucho más diversa, mucho más heterogénea, mucho más, con las personas que son mucho más autónomas, toman mucho más decisiones, tienen más oportunidades también las personas hoy día, no, qué duda cabe. Y sin embargo, claro, hay menos ideología, hay mucho más pragmatismo. Entonces, ¿cómo convocas tú? O sea, hoy día lo que convocó, yo creo, a votar por Gabriel Boric fue más la esperanza de cambios que una ideología de qué cambios se van a hacer. O sea, es esperanza de que las cosas cambien, pero no una ideología, no es el cambio del modelo lo que convocó, es más bien yo quiero sentirme representada, mujer, joven, me quiero sentir representada por eso, gente. Eso es lo que derriba la teoría de casi de la extrema derecha, que todos los que votaron por Boric son comunistas o marxistas, y todo el estallido social se debió a la influencia de Maduro, Putin y no sé quién más. Aquí hubo una manifestación ciudadana en un momento determinado de 1.200.000 personas, que muchos de ellos tienen que haber votado por Boric. Yo no, yo voté igual que tú, nulo. Pero que uno respeta eso. O sea, existe ¿ah? Fuimos súper pocos los que votamos nulo. Pero, Yo no fui a votar, ahí, no quise votar. pero fuimos ahí, fieles a nuestros principios, ¿o no? sí, no, para mí era imposible. Ahora, yo te voy a decir que yo veía en mi familia que la gente joven no tenía ni una duda de votar por Boric. En cambio, la gente mayor sí tenía duda y muchos fueron a anular. ¿Eh? O no fueron a votar. Cuando tú decís recién, Mariana, de las generaciones, a mí se me vino como una imagen a la cabeza. Como que cuando tú decías, mi papá o mi abuelo eran de C, pero yo no. Es como que mi papá y mi abuelo iban a la Junta Nacional de Huérfanos. ¿Cómo se llama la el Bar Nacional? Claro, Al el Bar Bar Nacional. Nacional, claro. O al frente, ¿cómo se llama el restaurante que tenía este de C famoso, el Enzo? El Torre. Eso. Torre. Pero yo voy al Starbucks. Claro, al Starbucks, exactamente. Millennial, ¿cachai? Un presidente millennial. Claro, por supuesto. O tú cambias yo creo en las tradiciones, y el Bar Nacional y el Torre, ojalá que siga existiendo, ¿eh? Pero también, bueno, el Torre se cambió también a otro barrio. Debiera cambiarse. Se puso centro, no se puso medio cuico, ¿cachai? No, está bien. Claro, se puso más cuico. Había una pregunta, sí, pero ya te la preguntaron ya por el futuro de la DC. Yo pensé que le iba a tomar mal, que no te iba a gustar, que te iba a dar dolor de guata. No, me da pena nomás, pero me da pena. No tengo otra cosa que decir, sí. Miguel, Marcelo, ¿alguna otra pregunta para liberar a la Mariana, que mañana tiene que ir a la Municipalidad de Providencia? Trabaja con la Evelyn Matei. Esto es notable, ¿cachai? Disculpen, eso es notable. Yo hoy día pensaba... Dale. Sí. Mira, la Evelyn Matei nos llamó a Pedro García y a mí y nos preguntó que si podíamos estar en el directorio de la Corporación Educacional, de la Corporación Municipal. Y al parecer eso también lo presentó en el ¿cómo se llama? En el Consejo Municipal, y hubo gente que se opuso, pero la mayoría aceptó. Y bueno, yo siento que hemos hecho un aporte más o menos grande. Ahora yo voy a seguir hasta ahora nomás,
porque voy a asumir otra responsabilidad en la FIDE. La FIDE es la Federación de Colegios. Sí, sí, sí. Y entonces ahí acabo de ser elegida para integrar la mesa de la FIDE. Y es harto trabajo porque son como 700 colegios y entonces voy a dejar la corporación y me voy a dedicar más a esto otro, que es un tema más gremial. Igual linda experiencia trabajar con gente de otros signos. Yo pensaba hoy día este es un pequeño gobierno transversal al cual vamos a tener que llegar por obligación en un futuro más. Sí, yo siento que nosotros con Pedro hemos hecho hartos aportes en la corporación y ha sido un trabajo interesante porque todos los temas de educación, de salud, claro, muchas cosas uno las sabe. Por ejemplo, está en la corporación una persona que trabajó muchos años en la corporación municipal de Vitacura y sabe un montón. Entonces es muy bueno que las corporaciones municipales tengan personas que sepan de los temas y ha sido interesante trabajar en ese equipo. Marcelo, Miguel, para mí no me extraña, porque tú sabes que yo tengo el corazón bien a la izquierda, pero tengo una muy buena impresión de la Evelyn Matei. Es una mujer súper trabajólica, tiene una visión, a pesar de ser de la UDI, bastante amplia, convoca, es estudiosa y busca lo mejor para lo que está haciendo. Así que no me cae nada. Saludos a Pedro, que no sabía dónde estaba. Mis cariños a Pedro García. No, y sabes que ella está en todos los directorios. Yo había estado en directorios de corporaciones municipales y los alcaldes no siempre iban. Ella está en todos los directorios y entonces es bueno también eso. Miguel. Hay que reconocer cuando las personas hacen su pega bien, digamos. No es la constante en nuestro país. De acuerdo. No, pero hay harta gente buena, sí. Agradezco a Mariana. Muchas gracias por venir al programa. Estamos muy satisfechos por tu venida acá a este pequeño programa, humilde programa, pero lo ve mucha gente. Perdón que yo he andado medio corriendo y terminé, pero cuando me llamaste, la verdad que yo te comenté que tengo a mi mamá más o menos mal, entonces estaba en la casa de ella y entonces ya por eso he tenido que terminar en el auto cargando la batería del celular y disculpen. ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo está ella? Más o menos nomás. Quebró una pierna, entonces son cosas de la edad también. Y va a cumplir 103 años. Entonces. Qué lindo. ¿Cuándo? Sí. ¿Qué fecha? El 10 de marzo. 10 de marzo. Sí. Ya, ¿sabéis que nos vamos a acordar el 10 de marzo? Ya, y te vamos a invitar a ti para el 12 de marzo, o después de, no sé qué, bueno, Boric asume el 11 de marzo. El 11 de marzo de asumir Boric. Sí, unos días después de eso, y que sea el cumpleaños de tu mamá, que cumpla 203, te vamos a invitar de nuevo. Mariana, te pasaste. Muchísimas gracias. La línea del Ecuador, como le digo yo. Oye, y la última pregunta, Mariana. ¿Qué posibilidad tenéis de hacernos una paleteada, como se decía antes? Que nos gestiones una entrevista, yo la puedo llamar, pero tú me ayudáis ahí con la actriz, hablar de cultura, de espectáculo, de lo que se necesita de aquí para adelante. Ahí me hablan, Sí. ¿Me oyen o no? Te escucho, te escuchamos. No sé por qué algo pasó, pero sí, yo le hago el contacto. Ya, hablemos después. Ya, listo. Hay que hablar de cultura. Abrazo. Ya. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, un abrazo grande, que estés bien.